Buenas tardes. Como siempre, este martes 1 de diciembre del 2020 les damos la bienvenida a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá esta linda tarde. Y el tema que hoy vamos a compartir se llama un caso de violación. Vamos a platicar acerca de un caso de violación y vamos a estar eh, exponiendo qué es lo que se puede analizar y deducir de este caso. La cita bíblica es Génesis 34:1-2. Génesis 34:1-2. Y empezamos la transmisión de esta conferencia con la bendición de Dios, como siempre, y poniéndonos en sus manos para que este tema nos ayude a vivir con sabiduría y conocimiento en estos tiempos. Y bueno, empezamos el programa hablando acerca de unas estadísticas. En este caso, la Organización Mundial de la Salud señala en su página oficial que los países no han logrado prevenir la violencia contra los niños y se exhorta a los gobiernos a tomar más medidas y se advierte de los efectos devastadores del COVID-19 en estos tiempos. Los países, dice esta estadística de la OMS, no han observado las estrategias establecidas para su protección y cada año los niños del mundo, tristemente se ven sujetos a violencia física, sexual, psicológica y sufren traumatismos, discapacidad e incluso hasta la muerte. Esto es algo que pues es muy lamentable en estos tiempos. Y según reportes de la UNICEF, UNESCO y de las Naciones Unidas también, manifiestan que el panorama no deja de ser importante en estos países, en la India, en Sudán, en Siria, en Honduras. También nos habla de El Salvador, de Colombia, de Brasil, de Guatemala, de Trinidad y Tobago. Y de acuerdo, esto es algo muy, muy lamentable, y de acuerdo a una organización SOS, en su publicación del mes anterior, de noviembre, manifiesta que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo. Tristemente, estas estadísticas pues son decepcionantes, ¿verdad? Para esta problemática. Y esta organización manifiesta que de cada 10 delitos que se denuncian en este lugar, 4 se cometen en contra de los niños. O sea, una estadística devastadora. Por lo que la pregunta es acerca de esta problemática. ¿Quién es el responsable? ¿Es el Estado? ¿Son los padres o las mismas víctimas? ¿Qué es lo que ustedes consideran? Analicemos un caso de violación señalado en Génesis 34:1-2, que está en la palabra de Dios, y nos dice que en ese tiempo Dina, la hija que le había dado a luz a Jacob, Dina, la hija que le había dado a luz de Jacob, salió para ver a las jóvenes del lugar, y la vio Siquem, el hijo de Amor, el hebeo, príncipe de aquella tierra. Dice que él la tomó, la historia nos dice que él la tomó, se acostó con ella y la violó. Y bueno, respecto a los tiempos actuales que estamos viviendo, la organización OCDE reportó que en este tiempo, cada año, 5.4 millones de menores en el país ya señalado son víctimas de abuso sexual. Y en el 60% de los casos, el agresor es una persona cercana a la familia, que incluye desde padres, padrastros, primos
y vecinos. En el caso que acabamos de leer de esta triste violación de Dina, la hija de Jacob, vemos que el agresor fue un vecino. Ahora bien, al respecto, el doctor español, un doctor en filosofía y letras de España, Evis Carballosa, narra en su libro Génesis el trágico episodio derivado de la decisión de Jacob de establecerse en los alrededores de Siquem. El patriarca había sido llamado por Dios a vivir separado del mundo y del paganismo, pero no prestó atención. Y no prestó atención a la voz de Dios. Aquí aparece que la apatía espiritual de Jacob puso en peligro la existencia misma de su familia. Este capítulo, el 34, trata el tema de la mundanalidad y sus terribles consecuencias. Jacob se trasladó a Siquem y acampó delante de la ciudad. Esta frase señala la posición de alguien que se coloca bajo la influencia del paganismo. Jacob atravesaba por un decaimiento de su fortaleza espiritual en ese tiempo, según este estudioso, este doctor español, y es probable que Dina en ese tiempo tuviera entre 13 y 15 años de edad. Y ella fue a hacer amistad con las paganas de ese lugar, entendiéndose que las mujeres paganas son las que muestran inconformidad en cualquier aspecto de su vida. Son las que están constantemente reclamando que necesitan algo, que quieren algo. Y lo hacen desafortunadamente en una forma no femenina. Y a medida que Dina fue creciendo en su adolescencia, el bajo ambiente moral alrededor de ella empezó a hacer un efecto fatal en su vida. No tenía en su casa, nótese, no tenía en su casa una instrucción espiritual congruente y compacta. Su padre era polígamo, como en muchos hogares existen familias disfuncionales. Por tal razón ella es bien recibida entre los paganos. El estilo de vida de Dina no desajustaba al estilo de vida existente de esa época. Su padre no puso el debido cuidado ni se cercioró de los peligros que acechaban a su hija. Asimismo, al vivir en medio de una sociedad como la de ahora, era muy parecida, vivían en excesos. No se sabe si Dina fue advertida por su madre del peligro, no lo menciona la Biblia, o tal vez sintió el deseo de experimentar por sí misma y resistir la actitud sobreprotectora de sus padres. Los padres modernos, tristemente, escogen lugares para vivir o escuelas, amistades para ellos y para sus hijos, sin ver el decaimiento social y moral que hay alrededor de ellos. En otras palabras, no cuidan ni sus amistades y como consecuencia ni las amistades de sus hijos. Y la pregunta es, ¿qué criterio tomas tú en cuenta al respecto? Dina fue ajena a los principios morales cuando decide salir, porque así dice el término bíblico, que ella salió. Ella quiso descarriarse, es decir, cometer un acto impropio e imprudente. Y fue impropio ¿por qué? Porque condujo a su deshonra. Y fue imprudente porque tuvo fatales consecuencias para ella y para su familia. Ella salió en busca del problema y lo encontró, tristemente. El verbo deshonró implica forzar o someter a alguien a la fuerza. Cuando Jacob se entera, hace silencio, como muchos padres cuando saben que se cometió una violación en sus hijos. Hacen silencio, no quieren tener problemas con algún familiar, no quieren que se vuelva más grande, les da mucha vergüenza y desafortunadamente esta no es la salida. Cuando Jacob se entera, hace silencio y es difícil de comprender. ¿Fue acaso por la tristeza o por la vergüenza? Estaba su conciencia turbada debido a su fracaso de haber escogido esa ciudad para vivir. No es fácil contestar esto, no es fácil cuando
tú te percatas que un padre se queda callado por ver que se cometió este delito en algún miembro de su familia. Y más cuando es el padre o el padrastro o los hermanos, los vecinos o simple y sencillamente un desconocido. La historia continúa en que los hermanos de Dina toman venganza. ¿Y qué hacen? Matan al agresor y destruyen la ciudad. En este caso, los Vengadores ejemplifican dos estériles reacciones al mal. ¿Cuáles son esas estériles reacciones al mal? Primeramente, que se castiga un crimen con otro más atroz y reprobable severamente, reprobado severamente. Y todo esto culmina en un horrendo acto pecaminoso. En lugar de solucionar el problema, lo empeoraron. La lección principal que sobresale en este relato es el hecho del peligro de la degeneración del creyente hacia una mundanalidad que resultan en acciones violentas y malvadas. Tú no tendrás deseos de buscar a Dios porque te atraen las cosas del mundo y su sistema. Esto es exactamente lo que Jacob enseñó a sus hijos. Su hija era adolescente en ese tiempo. En otras palabras, estaba bajo el cuidado de Jacob y de su madre. Ellos tenían la autorización, la autoridad para cuidar de sus amistades, de estar viendo con quién sus hijas se estaban relacionando, sus hijos se están relacionando, de los lugares donde iban, pero como se señaló al principio, en este tiempo Jacob estaba pasando por un decaimiento espiritual, situación que se aprovechó para que se cometiera este delito. Y bueno, vemos que solo podemos ser prevenidos cuando tú y tu familia permanecen separados de los atractivos, los placeres, los objetivos y las metas de los mundanos. Aunque sea la misma familia, si su nivel moral es bajo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién se están relacionando nuestros hijos, incluso hasta cuando estamos en una fiesta familiar. Y las estadísticas comentaban que estos casos de violación se dan muchas veces en el ambiente familiar. Y bueno, tampoco podemos esperar que el Estado te haga justicia si las estadísticas señalan que son indiferentes para prevenir y castigar el delito. Desafortunadamente las autoridades están sobrepasadas a su capacidad y a su número de gente para investigar este delito. Y bueno, pues como no se le da importancia, pues no se le invierten los recursos necesarios en cuanto a capacitación y en cuanto a preparación de los agentes investigadores para castigar este delito. Y bueno, ¿qué es lo que más prudente? Que nosotros que veamos esto con anticipación, que intuyamos, que presagiemos, que estemos al pendiente de dónde están nuestros hijos y con quién están, sobre todo cuando son menores de edad. Es una responsabilidad completamente absoluta de los padres. Cuando fallan los padres es cuando tiene que intervenir el Estado. Pero ¿qué pasa cuando también el Estado falla para solucionar esta problemática? ¿Qué es lo que debe hacer la víctima de violación en este caso? Si fallaron sus padres, si falló el Estado, e incluso si la misma rebeldía de la persona les llevó a desobedecer a sus padres para salirse dentro de los límites que ellos les habían establecido para guardarse de esta problemática. Y aunque no podemos especificar cada caso porque todos son diferentes, el Salmo 42 dice Jesús: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pecado sexual, incluyendo la violación en este caso?
Estamos hablando de pornografía, estamos hablando de películas o libros eróticos, estamos hablando de masturbación, estamos hablando de fotos desnudas, estamos hablando de sexting, también incluye sexo fuera del matrimonio, todo lo que sea en contra del diseño de Dios para el sexo. Hoy vamos a ver que es un regalo de Dios ver que estamos atascadas en nuestros pecados. En otras palabras, cuando tenemos convicción de pecado, nos vamos a ver atascadas en nuestro pecado. Y es un regalo de Dios que nos permita ver esto. Porque ¿qué va a pasar cuando podemos ver esto? Nuestro corazón se va a suavizar para poder entender que Dios ha enviado a su Hijo precioso para librarnos del pecado. Dios nos saca del hoyo de nuestra vida en el cual nos estamos destruyendo. Al cometer pecado sexual es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No solamente estamos pecando contra Dios, sino contra nuestro propio cuerpo. Estamos dañando nuestro propio cuerpo. Estoy hablando del pecado sexual, incluyendo la violación, porque muchas veces muchas víctimas del delito, cuando deciden no perdonar en su corazón a su agresor, se cierran el camino para que se haga justicia delante de Dios. Y ellas empiezan a caer en un laberinto del cual solamente Dios y Jesús las pueden sacar. Muchas personas que fueron víctimas del delito de violación te dicen, es que yo violé porque a mí me violaron. ¿Ven por qué es importante que nos demos cuenta que no quedemos atascados en esta problemática? También podemos entender que Cristo, al morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, nos limpia de toda maldad. No importa lo que hayamos hecho, si estamos arrepentidas de eso y le pedimos perdón a Dios, eso es sumamente importante. Jesús promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios nos rescata, nos limpia y nos muestra un nuevo camino. Ese camino se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Su palabra dice que Él es el único que nos puede libertar del pecado. Solamente en Él las almas son completamente libres. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Como víctima, como padres, como autoridad, como agresor, como victimario, lo que les comentaba, muchas personas después de que son víctimas de un delito, por no arrepentirse, por no perdonar, por no buscar el camino de Jesucristo, se amargan y hacen exactamente lo mismo cuando están grandes, cuando son adultos. Se vuelven victimarios. De víctimas se vuelven victimarios. ¿Qué debo de hacer? Número 1. Déjate rescatar. Deja de tratar de salir del hoyo y del lodo en tus propias fuerzas. 2. Déjate transformar por el Evangelio. La vida cristiana no se trata de lo que tú haces por Dios. Se trata de lo que Dios ya hizo por nosotros. En Cristo somos perdonados y somos libres de este flagelo. Primera de Corintios 10:13 nos dice que Cristo es suficiente para cualquier problema del ser humano, para cualquier alma. Número 3. Déjate guiar por la palabra. Basa tu vida en lo que Dios dice. 4. Huye del pecado y sé muy drástica con él, sé muy radical. Deshazte de las cosas que te hacen caer, deshazte de las amistades que son tus compañeros o tus compañeras en el pecado. No alimentes el pecado, alimenta tu espíritu.
Cuando sembramos en el Espíritu, cosechamos cosas del Espíritu. Cuando sembramos en la carne, cosechamos en la carne. 5. Busca en la Biblia qué dice Dios sobre la sexualidad. Conoce su diseño y su propósito en tu vida. No te guíes por lo que tú o los demás creen sobre la sexualidad, sino por lo que Dios dice acerca de la sexualidad. Y por último, busca consejo. Trae tu vida a la luz. Busca a mujeres, a hombres sabios, piadosos, que te puedan ayudar en este proceso. Acude a la autoridad. Si ves que ellos tienen la disposición de trabajar, de hacerte justicia, no intentes caminar sola en este proceso. No intentes caminar en secreto. Recuerda, perdona para que Dios te haga justicia. Oremos. Señor, gracias por tu perdón y por este tema. Gracias por animar a las almas a buscar, Señor, su salvación a todo lo que les aflige en tu Hijo Jesús. Gracias por tu sabiduría y por tu conocimiento en este tiempo. Y sobre todo, gracias porque tú solamente le haces justicia a las almas. No importa, Señor, quién haya fracasado. Tú eres el Dios hacedor de justicia. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias a los que se van a conectar. Que Dios los bendiga mucho y sobre todo, que Dios los anime. Buenas tardes. Gracias a Dios por este último mes del año. Hasta luego.